Bendiciones a todos aquellos que se conectan en esta hora a través de la página de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Aquí desde la sede Tunja estamos todos reunidos muy gozosos y vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro de Devarim. Ya en las enseñanzas anteriores, el Padre nos venía hablando primero de lo que significaba todo este contexto de Devarim, todo lo que el Padre ya había preparado para su pueblo, porque les estaba recordando muchas de las palabras y porque les estaba hablando a su alma. En ese capítulo 4, Moisés, recordemos que en los últimos versos, y vamos a tocar los últimos versos de Devarim 3, el Padre ya había tocado ciertos puntos con respecto a unas tribus, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Pero también en los últimos 3 versos, y quiero que los leamos para que podamos entrar en el contexto de lo que nos quiere hablar Devarim 4. Y aquí en los últimos 3 versos, desde el verso 26, vamos a leerlo, dice la palabra: pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Yahweh, basta, no me hables más de ese asunto. Aquí recordemos que le estaba hablando el Padre, le estaba hablando a Moshe y le estaba diciendo que ya no le siguiera insistiendo sobre el que le permitiera entrar también a la tierra prometida. Dice en el 27, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos y al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. El 28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Entonces aquí, cuando nos dice esto en el capítulo 3, e inmediatamente leemos el verso 1, vamos a leer que esto es inmediato. O sea, lo que viene en el capítulo 4, Moisés se lo va a decir inmediatamente al pueblo. O sea, no pasó ningún tiempo, sino que es todo inmediato. Dio la orden, el Padre le dio la orden a Moshe de que le hablara y le dijera esto a Josué, y viene y comienza inmediatamente el verso 1 del capítulo 4. Vamos a entrar ya en su contexto. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y los vivas y entres y poseas la tierra que Yahweh, el Elohá de vuestros padres, te da. Aquí hay algo bien importante. Empecemos. La primera palabra que nos da el verso es ahora. O sea, que nos habla en este momento y hace referencia a un tiempo actual. O sea, están viviendo justo en ese tiempo. Dice, habla al pueblo. O sea, le está hablando a todo el pueblo de Israel que se encuentra en ese momento. Lo primero que le dice: oye los estatutos y decretos. Y vamos a ver qué significa o qué nos está diciendo cuando dice oye los estatutos y decretos. Esta palabra oye hace referencia a la palabra shamá, ¿sí? Y tiene que ver con oír inteligentemente. Miren que esa palabra no solamente se trata de que ustedes escuchen o ustedes oigan, sino que ustedes tengan la capacidad de entender y comprender, aún de discernir todo lo que les estoy hablando. Se trata de que el Padre, a través de Moisés, le estaba diciendo: escuchen inteligentemente y tengan la capacidad de volver y recordar también y escuchar todos los estatutos y decretos que en algún momento yo les di. Tengan esa capacidad, también me hace referencia a
a ser capaz, y ese ser capaz significa tener el espacio suficiente en mi alma y en mi vida para poder entender todo lo que el Padre me está queriendo decir y recordando. Recordemos que aquí ya Moshe le estaba hablando a la nueva generación, estábamos hablando del año 39, justo antes de ya entrar a la tierra, de pasar el Jordán y entrar a la tierra. Entonces el Padre estaba hablando a todo el pueblo, pero hay algo aquí bien importante, y es que aunque le estaba hablando a todos, no todos iban a tener la capacidad de escuchar y entender lo que el Padre le estaba diciendo. ¿Sí? Este oye significa eso. No, recordemos que el Padre habla siempre a toda una congregación, a toda una comunidad, pero están los que realmente están entendiendo y avanzan y creen y se ven las promesas del Padre en su vida, y están los que se van quedando como rezagados, se van quedando los que no están entendiendo, se van. Y uno pensaría, bueno, ¿qué pasa si la palabra fue dicha a todo el pueblo? Pero no todos están teniendo esa capacidad. ¿Por qué razón? Porque su alma todavía no está completamente dispuesta a escuchar o a obedecer lo que el Padre les está diciendo. Me dice la palabra, oye los estatutos y decretos. Estos estatutos significan o tienen que ver con algo determinado. El Padre, a través de sus 613 leyes, le estableció al pueblo estatutos, decretos, mandatos, pero estos estatutos en el hebreo tienen que ver con algo tajante. Su significado tiene que ver con grabar. El Padre le estaba diciendo al pueblo, oye los estatutos, es decir, oye lo que yo te he dicho, y que estos queden grabados completamente en tu alma. Y grabar tiene que ver con, es como cuando cogen un cincel y comienzan a tallar la piedra. Hay dos formas de grabar. Una forma es haciendo un hueco y otra forma es haciéndolo en alto relieve. Aquí lo que el Padre decía, que con los estatutos y decretos tenía que estar en lo más profundo del alma y quitar lo que sobrara de tu humanidad, quitar lo que te aparta de lo santo. ¿Sí? Los estatutos te llevan a eso, te llevan a romper esa coraza del entendimiento personal para alcanzar todo el entendimiento del Padre, para que puedan ser grabados completamente en tu alma. Por eso el Padre les está diciendo, disciernan primero inteligentemente y tengan esa capacidad de hacerlo. Y todo esto también nos lleva a entender por qué Devarim se escribió, por qué el Padre se iba a tomar nuevamente a través de Moshe de hacer toda esta recordación al pueblo, porque era necesario que fuera revelado a través de Moshe, fuera revelado, el Padre le diera esa revelación al pueblo para que trajera un cambio, para que entendieran que lo que pasó en el desierto fue un tiempo de formación y de preparación para que entraran a conquistar. Era un tiempo de madurar en el carácter para pasar con mayor humildad a crecer ya en la tierra prometida. Devarim tiene esa finalidad, que es llevar al pueblo a la estatura del varón perfecto y sacarlo de esa condición humana. Tú y yo, cuando el Padre nos mueve de una condición a otra, cuando nos lleva a crecer, ya no podemos ir arrastrando la condición humana. Tenemos que entender que nuestra condición pasa cada día a ser más espiritual, a ser uno con el Padre. Esto solo se puede hacer en un trabajo constante con el Padre, un trabajo constante donde permitamos que el Padre haga todo lo que tiene que hacer en medio de nuestra alma para fortalecer nuestra identidad, para que podamos entender que hacemos parte de la promesa, ¿sí? Y eso tiene que verse en día tras día en nuestra vida, en nuestro caminar con el Padre. Nos hizo vivir un Devarim para medir la obediencia.
al pueblo lo hizo vivir un devarim para que después comprendieran lo que era la conquista, lo que era estar en una nueva tierra, para establecer los cimientos, para establecerse que el Padre fuera uno solo con su pueblo, para que se estableciera esa señal de pacto que Él había entregado desde el comienzo, desde allí, desde el monte de Sinaí, para que pudiéramos entender y comprender cuáles eran realmente la señal que el Padre quería establecer con su pueblo, para enseñarnos todo lo oculto que el Padre tiene y ser revelado a su pueblo. Esa es la única manera y la única finalidad del Devarim. Ahora me dice que también los decretos, y estos decretos es bien tremendo, estos decretos tienen que ver con los juicios del Padre. Estos decretos tienen que ver con lo que puede ser favorable y desfavorable para un pueblo. Es decir, que tú y yo, allí primero el pueblo tenía que estar preparado, uno, para cumplir todo lo que el Padre quería grabar en su alma, pero también tenía que estar preparado para todo lo que se fuera a ver, favorable o desfavorable, todos los juicios que tenían ya establecidos el Padre a causa de lo que el pueblo hiciera. Entonces estos decretos tienen que ver con eso, con pronunciar una sentencia, con los juicios que van a venir, pero que el pueblo no puede cuestionar. No sabemos qué cosas en medio de todo lo que el Padre ponga en nuestras manos para hacer en cada lugar vayamos a ver, no sabemos qué vamos a encontrar, qué juicios se van a ejecutar de parte del Padre a causa de la obediencia o a causa de la desobediencia, porque hay cosas favorables para su pueblo cuando obedece, pero también hay cosas y juicios para su pueblo cuando éste no obedece, cuando éste se sale de la voluntad divina. Aquí dice la palabra también. Dice, y decretos que yo os enseño para que los ejecuten y los vivan y entren y posean la tierra. Esta palabra enseñar tiene que ver con aguijonear. ¿Aguijonear qué? O sea, él dice que le está recordando los decretos y los estatutos para que los enseñen. Y este enseñar significa aguijón. Cuando alguien es picado por una abeja, por algún insecto que tiene aguijón, ese duele, ¿verdad? ¿Y qué introduce? Introduce veneno, introduce alguna parte química que va a causar una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, estos decretos y estos estatutos que él estaba enseñando tenían que causar un efecto en la vida de la persona, tenían que doler, tenían que traer una transformación. La conquista no es para débiles, hermanos. La conquista, vemos que los débiles perecieron en el desierto. Los débiles prefirieron quedarse al otro lado del Jordán. Los débiles se asimilaron fácilmente a todas las otras costumbres de los pueblos paganos. Cuando el Padre te saca a ti y a mí a conquistar una tierra, a conquistar una nueva población, a conquistar algo específico, tenemos que entender que ni tú ni yo podemos ser débiles. El proceso en el desierto no es el mismo que en la conquista. Tienes que entender, si algo de tu pasado está en tu presente en medio de la conquista, tienes que prestarle atención porque eso te puede ser un tropiezo, porque lo que tú y yo vamos a vivir o lo que el pueblo vivió en ese tiempo tenía que ser completamente diferente. Se supone que todo el proceso en el desierto, el Padre quitó lo que a los débiles, dejó a los fuertes la nueva descendencia, pero porque esta descendencia nueva tenía la fortaleza para poder conquistar. Y si no era así, fácilmente también iba a perecer en la primera prueba. Entonces el Padre nos está diciendo, bueno, todos esos estatutos y decretos se los estoy nuevamente recordando y se los estoy nuevamente hablando, enseñando, para que ustedes comprendan que la conquista les va a traer nuevas pruebas
nuevos desafíos, pero es necesario que sean fuertes. También me dice para que ejecuten y para que vivan. Y esa palabra ejecutar significa obedecer. Así de sencillo. Significa actuar, significa el cambiar, significa el que ustedes trabajen para que sean edificados y puedan vivir. Es decir, esta palabra vivir no significa solamente mi vida a nivel natural. Este vivir significa para que sirvan. Hace referencia para que yo pueda dar vida a otros, pueda dar vida a mi descendencia, a mis nuevas generaciones, pueda dar vida al que me escuche. Yo enseño para dar vida a otros. A esto se refiere cuando me dice que ejecuten para que vivan. Y también me hace mención a entrar y poseer. Y este entrar, recordemos que cuando hablamos de entrar es porque estamos afuera, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, es para que cuando puedan ustedes pasar y pasar de una condición natural a una condición espiritual. Aquí el desierto vino a traerme una revolución al alma, una formación para que yo tuviera el carácter y la madurez. Se supone que cuando el pueblo estaba en el desierto y pasó a conquistar, su alma ya debía estar madura. Es decir, pasaba de su condición tan natural a una condición ya espiritual. Y así es en ese tiempo. Cuando el Padre nos lleva a conquistar, nos está diciendo ya tu naturaleza humana, ya aquí tiene que estar atrás. Aquí lo que importa es que tú entres, que cuando entres, tú entres allá espiritualmente a conquistar. Ya lo que vemos naturalmente, eso ya no nos debe representar todo. Realmente es lo que vemos con los ojos del Padre, lo que vemos espiritualmente, lo que discernimos. Vamos a poseer, y a poseer no es solamente entrar y ocupar un espacio físicamente. Este poseer, el Padre nos está diciendo, vayan y ocupen. Este poseer tiene que ocupar, es decir, que vamos a desalojar a lo que está allí, desalojar los habitantes que están allí para poseer el lugar de ellos. Y mira la tarea tan grande, eso no se trata de venir y sacar a las personas que están viviendo acá, pero sacarlas, no naturalmente, sacarlas de esa condición de pecado, sacarlas de esa condición de confusión, sacarlas de esa posición y esa condición de mentira, de toda la condición que la está apartando del Padre, de la ignorancia, sacarla de esa condición de tristeza, de pobreza en su alma. A eso nos manda el Padre cuando nos dice que entremos a poseer, entremos a ocupar esa. Y es esa condición, cuando me habla de tierra, no solamente es la tierra física, se trata de la condición humana, de la condición en la que el pueblo, donde el Padre los iba a llevar, en ese caso al pueblo de Israel en ese tiempo, pero que en este tiempo lo que está haciendo el Padre también es sacar a su pueblo escogido, porque tengamos la plena seguridad y de que esto que está aconteciendo en ese remanente está aconteciendo en todos los remanentes de la tierra. El Padre está hablando a todo su pueblo de ir a conquistar, de ir a poseer otros lugares, precisamente para traer salvación, para rescatar a su pueblo que está perdido. También ese verso 1 me dice que dar, que la tierra que el Padre nos da. Y esta palabra dar es bien tremenda porque su palabra es Natán y significa afirmar, ceder, confiar, guardar, sembrar, recompensa. Tiene muchísimos significados, pero que el Padre nos da, es decir, que el Padre nos está dando como recompensa, que el Padre nos está entregando para construir, que nos está entregando para guardar, que nos está entregando para convertir y servir. Entonces, mira la responsabilidad que el Padre nos está dando en ese solo primer versículo. Ese primer versículo nos está hablando de que
El Padre nos está diciendo que seamos diligentes, que seamos inteligentes, que seamos entendidos, guardando todo lo que Él nos ha hablado, para que podamos vivir y dar vida a otros y podamos conquistar, para edificar, para poseer, para conquistar los aires, para conquistar todo lo espiritual, para poder bendecir a otros y servirles. Así de entradita el Padre nos habla en el capítulo 4. Vamos al verso 2. Dice, no añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos que Yahweh, su Elohim, que yo les ordeno. Aquí hay tres palabras importantes: añadir, disminuir y guardar. Cuando me habla de añadir, me está hablando de que ni le aumentemos, ni nos aprovechemos de la palabra, ni la aumentemos, ni multipliquemos, ni le añadamos a nuestro parecer. La palabra es shasaf, con F al final, y eso significa añadir, que ni le aumentemos ni nos aprovechemos de la palabra. Cuando nos habla de disminuir, que su palabra en el hebreo es gará, tiene que ver con raspar, rasquetear, y rasquetear tiene que ver, háganle cuenta ustedes, mis amados, que es cuando un hombre se afeita y pasa la cuchilla o la barbera muy fuerte y se rasquetea la piel. Eso significa rasquetear, que tiene que ver con disminuir, también tiene que ver con remover, tiene que ver con rebajar, tiene que ver con retener. Entonces de aquí ya la palabra, Él nos está diciendo en el verso 2 que ni le aumentemos, ni nos aprovechemos, ni busquemos nuestro interés personal cuando hablemos la palabra, ni tampoco la vayamos a presentar débil, no la vayamos a limitar, no la vayamos a retener ni a rebajar. Tenemos la responsabilidad siempre, cuando hablemos de la palabra, presentarla tal cual es. La palabra se interpreta a sí misma, la palabra se explica a sí misma, y por eso nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo de que ni le vayamos a aumentar por querer deslumbrar o querer que la persona se convierta, ni mucho menos quitarle para que no se vaya a sentir las susceptibilidades o vayamos a tocar las emociones. Entonces tenemos que tener muchísima precaución con esto. Y me habla de guardar nuevamente. Me dice que, y la palabra guardar en el hebreo es chamar, y tiene que ver con ejercer, con vigilar, con generar una cerca alrededor. Mira lo tremendo de proteger y cuidar. Es decir, que si ni le añadimos ni le quitamos, es la palabra lo que va a hacer es formar una cerca de protección alrededor de nosotros, y eso es lo que va a hacer los mandamientos, su palabra, su santa y bendita escritura. Eso es lo que va a hacer. Entonces la responsabilidad de nosotros es en ningún momento presentar débil la palabra, en ningún momento añadirle, porque el Padre también de eso nos va a pedir cuenta, y también podemos estar pecando por esa razón. El verso 3 nos dice: sus ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Elohim de en medio de ti. Y para recordar qué aconteció con lo que me menciona aquí la escritura de Baal Peor, quiero que me acompañen a Números 25. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 3 para poder entender lo que me dice este verso 3 de Devarim 4. Dice la escritura: moraba Israel en Sittim y el pueblo
empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Vamos a detenernos por un momento. ¿Por qué aconteció esto en ese tiempo? ¿Y por qué en Devarim 4 es necesario que Moshe le recuerde esto al pueblo? Ellos justo estaban, antes de entrar o pasar el Jordán, habían estado en esta tierra de Peor. Y dice la palabra, moraba Israel en Sitim. Y Sitim es un lugar al este de Jordán, pero el significado de esta palabra Sitim es bien tremendo. Tiene que ver con aguijonear también, pero con espinas. Si vamos a la palabra, me dice que es acacia. Y bueno, acacia es un árbol, pero la particularidad o característica de este árbol es que es lleno de espinas y es muy duro. Eso significa que el pueblo estaba viviendo en ese momento en un lugar que era de vergüenza, un lugar espinoso, un lugar que podía colocar al pueblo en un endurecimiento, ¿sí? Un pueblo que no iba a recordar fácilmente las escrituras, no iba a recordar las palabras que el Padre le había hablado a través de Moshe. Dice, y el pueblo empezó. Cuando me habla de que el pueblo empezó, significa que el pueblo comenzó a profanar y a romper todo lo que el Padre le había dicho, a salirse de la santidad. Cuando me dice que empezó, también tiene que ver con perforar, tiene que ver con herir, con disolver. Es decir, que el pueblo en ese momento, en ese lugar, estaba disolviendo, estaba tomando en vano cada palabra que el Padre le había dicho, que le había enseñado en todo el recorrido en el desierto. Y dice que empezó a fornicar, y esta palabra fornicar en el hebreo es saná, que significa cometer adulterio, que significa cometer idolatría, que significa prostituirse, significa ser infiel. Es decir, que el pueblo empezó a herir, comenzó a permitir en su alma la idolatría, comenzó a fornicar físicamente, comenzó a prostituirse, a ser infiel, a hacer todo lo contrario a lo que el Padre les había dicho que no hicieran. Y fueron con las hijas de un pueblo pagano, un pueblo idólatra. El verso 2 de Números 25 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Mira lo tremenda de esta palabra. Su significado en el hebreo de comer o comió es amán. Y esta palabra amán significa ennegrecer, ocultar. Es decir, que todo lo que ellos permitieron, al permitir al aceptar todo lo que las hijas de Moab, o hacer todo el pecado que cometieron con ellos, lo que ellos eran colocando en el interior de su alma, oscureciendo su alma, estaban ocultando en su alma el pecado, estaban apartándose completamente de todo lo que el Padre ya les había dicho que no hicieran, de que fueran un pueblo apartado, de que fueran un pueblo que no se mezclara con otros pueblos. Eso significa comió, pero dice y se inclinó. O sea, son dos acciones. Comió, es decir, oscureció su alma en su interior, pero al mismo tiempo se inclinó. Y esta palabra inclinarse es cuando una persona, estando en una posición, cambia a otra. Es decir, el pueblo por un momento tenía sus manos elevadas al cielo, pero su posición cambió a inclinarse a otros dioses paganos. Inclinó a sujetarse, a ponerse enfrente de cosas que lo apartaban completamente al pecado,
a sus costumbres, solo por sus deseos humanos, solo por su condición humana, por saciar sus cosas que estaban en lo más profundo de su alma. Se apartaron y se olvidaron completamente lo que el Padre les había dicho. Dice el verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor. Y esta palabra acudir significa eslabonear. Mira lo tremendo esa palabra acudir. Acudir significa enlazarse, encadenarse, servir aún mentalmente, tramar. Mira todo en lo que cayó el pueblo. Al acudir, al comer de lo que este pueblo pagano lo llevó a hacer. ¿Será que tenía sus convicciones firmes el pueblo? El pueblo desde un comienzo, porque esto fue con los que perecieron. Porque ustedes van a leer más adelante y vas a darte cuenta qué tuvo que hacer el Padre para que este pueblo pudiera entender toda la maldad y el pecado que estaba cometiendo, todo lo que estaba profanando. Porque esta deidad, este Baal Peor, era algo que los estaba llevando a hacer cosas totalmente degradantes, porque uno de los sacrificios que se le ofrecían a Baal Peor era con sus heces, ¿sí? El hacer sus heces cerca a él o en su boca, eso era demostración de esos sacrificios. Y este Baal Peor, este Baal es un dios fenicio y este significa adversario, enseñorearse. Y Peor era porque estaba en el monte Peor. Recordemos que en el último verso del capítulo 3 dice que ellos pararon en el valle delante de Bet Peor. Entonces este Baal Peor era porque estaba este dios fenicio ubicado en ese lugar. Pero esta palabra Peor también significa algo bien tremendo y significa bostezar. Entonces, mira, por un momento, mira todo lo que el pueblo estaba haciendo. Se entrelazó con el adversario, se entrelazó, y lo que genera esto al bostezar, lo que me está diciendo es que el pueblo entró en ese adormecimiento. El pueblo entró en esa debilidad, o sea, perdió su fuerza para seguir adelante. Y esto no fue de la noche a la mañana, esto porque veamos que el pueblo se venía quejando, el pueblo venía murmurando, el pueblo venía cuestionando muchísimas cosas, y al ocurrir eso, el enemigo conoció su debilidad, porque recordemos quién fue el que le dijo la debilidad del pueblo, Balaam a Balac. Y por eso fue que se tramó toda esta situación de enviar las doncellas de Moab para que seducieran al pueblo. Y el pueblo fue seducido en sus debilidades. Mira lo importante de lo que nos enseña esta palabra. Tenemos que tener muchísimo cuidado y prestarle tanta atención a las debilidades, para que ninguna debilidad de nuestra alma vaya a ser el tropiezo, porque recordemos que el adversario conoce las debilidades, y más cuando estas no hemos permitido que sean sujetas y transformadas por el Padre para que se conviertan en la fortaleza que necesitamos para el medio de la conquista. Y era necesario, volviendo a Devarim 4, verso 3, era necesario que Moshe volviera y le recordara a esta nueva generación. Sus ojos vieron, le dice, sus ojos vieron, sus ojos descubrieron, sus ojos discernieron lo desagradable, lo difícil que fue esta situación. Ahí le está diciendo, cuando me habla de ojos, dice, se refiere a eso, a algo desagradable, a algo que perecieron, a algo que los ojos tal vez naturalmente vieron a causa de lo que el pueblo hizo y discernieron. Pero también me dice que con motivo de Baal Peor y que todo hombre fue en pos de Baal Peor. Es decir, sus ojos vieron y atendieron cómo el pueblo se endureció,
cómo el pueblo se apartó, cómo el pueblo holgazaneó cuando habla de pos. Y destruyó, o sea, el Padre lo que hizo fue que trajo una desolación. El Padre borró. Y mira que la palabra aquí también importante que vemos en este verso es en medio de ti. Esta palabra en medio significa alma. Esta palabra en medio significa interior. Es decir, que el Padre, su presencia salió de en medio de ese pueblo. Y qué duro es que un pueblo tenga que vivir esa situación de que la presencia de Él salga de en medio. De que el pueblo ya no tenga la presencia del Padre, sino que vuelva a su condición natural, vuelva a su condición humana, vuelva a su condición caída. Eso es tremendo. Pero le hace énfasis en esto por lo que habla en el verso 4. Y el verso 4 dice, mas vosotros que siguieron a Yahweh su Elohim, todos están vivos. O sea, dice, mire lo que pasó con los que no. Pero ustedes que siguieron a Yahweh están vivos. Y esa palabra seguir es que ustedes que siguieron unidos. El significado de seguir es Davek y su raíz primitiva es Davak, que significa ligar, aferrarse. Ustedes, le está diciendo a esta nueva generación, ustedes se aferraron al Padre. Tú y yo nos hemos aferrado al Padre en este tiempo. ¿Sí? Hubo muchos que perecieron, pero los que nos hemos aferrado, los que nos hemos ligado al Padre, aquí dice, están vivos. Y esa palabra vivos, que es halá, significa guardaron, que preservaron, de que se salvaron, de que están vivos. Una cosa es estar junto, pero otra cosa es estar aferrado. Estar junto a es fácil soltar. Cuando yo estoy junto a una persona es fácil alejarme de esa persona. Pero cuando yo estoy aferrado a algo es porque yo he aprendido a pagar el precio. Entonces, si tú y yo en este momento seguimos al Padre, es porque estamos aferrados y porque realmente hemos pagado un precio para estar en el lugar donde el Padre nos ha puesto. Porque tú vas a mirar a tu alrededor y muchos de los que viste un año atrás, 2 años atrás, ya no están. Pero tú y yo nos mantenemos en este lugar. Y eso es gracias a que seguimos, escuchamos y obedecimos. Tuvimos esa capacidad. El verso 5 dice, mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Aquí vuelve y nos recuerda nuevamente los estatutos y los decretos, ¿no? Pero me dice que miren, o sea, que volvamos aquí. Fíjense que en este capítulo 4 hace mucha énfasis en Shema, hagan, entren a poseer. Nos está reiterando muchísimas veces las mismas palabras, enseñen, y eso es porque el Padre lo hace tan reiterativo, es porque es necesario que podamos entenderlo, porque es necesario que lo ejecutemos y que ese sea el norte, sea el fundamento en medio de nuestra vida. Dice, atiendan y disciernan. Dice, enseñen. Y ya sabemos que enseñar es aguijonear, o sea, que quede completamente grabado en su alma, de poner por obra, de que ejecuten, de que edifiquen, de que obedezcan y se preparen. El Padre nos está diciendo aquí en este verso 5 es que lo que establecí en el interior de su alma para que conquiste, entren y ganen todo lo que han alcanzado y todo lo que han aprendido en medio de la formación. Entren y conquisten. Ya no vamos a tener miedo. El Padre ya nos dijo, ustedes estuvieron en una formación. Y eso no lo han
el Padre nos lo ha venido recalcando tan profundamente, así como Moisés lo hizo con el pueblo en ese tiempo. El Padre nos está diciendo en ese tiempo a su pueblo: mire, ya no teman, ya no podemos seguir igual, ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Entiendan que la formación que tuvimos en un pasado, muchos de un año, otros de 2 años, otros 20 años, el tiempo que ha sido de formación, para ese tiempo el Padre está diciendo: ya están formados, ahora entren y conquisten, ya establecen en su alma esto. Lo hermoso de su palabra, lo hermoso de lo revelado, lo hermoso de ir a conquistar, con la responsabilidad que tenemos de no añadirle ni quitarle, y poner por obra y ser buen testimonio del nombre de mi Padre, porque somos testigos de Él. Y esa es la responsabilidad más grande que tenemos. El verso 6 me dice: guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esa es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa palabra es bien, ese verso también es bien tremendo, porque él decía: guárdenlos, ya lo habíamos hablado. Chamar es que nos recuerda nuevamente: hagan esa cerca de protección, guárdenlos, guárdenlos, vigilen. También significa centinela, significa obsérvenlos, significa defiéndanlo. Mira todo lo que significa esa palabra: guardar, defender, significa vigilar, significa examinar, significa formar un cerco, significa rodearlo, significa ser un centinela. El Padre nos está diciendo que procuremos, o sea, que guardemos pues todos sus estatutos y todos sus decretos, para que estos sean un cerco, para ponerlos por obra. Para ponerlos significa administrarlos, significa darlos, cumplirlos, para que sea nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Mira que sabiduría aquí hace referencia a Jodma. La palabra Jodma, si lo recordamos, tiene que ver con la habilidad, el entendimiento, el ser, es la sabiduría humana, o sea, con la habilidad que el Padre nos ha dado a cada uno. Pero cuando nos habla aquí de inteligencia, nos habla de la palabra binah, que ya sabemos que es separar mentalmente, es decir, saber distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Es la sabiduría que proviene del Padre, es ser idóneo, es ser apto, es tener la capacidad de enseñar, de instruir, de advertir, de reparar. Esta es la inteligencia que nos muestran acá. Entonces el Padre nos está diciendo que todo esto de guardarlos y ponerlos por obra, lo que está haciendo es darnos la Jodma y la Binah para poder ir a conquistar. Dice: ante los ojos de los pueblos, porque esto es lo que va a ser más evidente ante los ojos de los que nos están viendo. Ahorita tal vez uno diga: pues somos una sola persona en medio de la tierra en la que estamos. Pero por lo que el Padre haga a través de nuestras vidas, eso va a hacer que muchos nos empiecen a conocer, se abran puertas donde menos pensamos. Va a hacer que vengan y digan: pero mire, aquí hay alguien que está haciendo las cosas diferentes, que está hablando del Padre, pero está haciendo las cosas diferentes. Y eso era lo que el Padre le estaba diciendo a través de Moisés al pueblo. Por guardar los mandamientos, por ponerlos en obra, van a reconocer que en ustedes está la Binah, la habilidad, pero también va a estar la Jodma. La Binah
es todo lo que viene del Padre, o sea, esa sabiduría, van a ser tan aptos y va a estar la Jodma, que es la habilidad que el Padre les ha dado para hacer todas las cosas. Y dirán, dice, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Dirán pueblo grande, pueblo principal, pueblo excelente es este. Y eso es lo que queremos que otros conozcan, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que el Padre va a estar haciendo en medio de su pueblo. Ahora vamos al verso 7. Dice, el verso 7 y 8 es tremendo. Esto ministraba muchísimo mi alma porque después de que el Padre nos dice esto, que muchos van a reconocer que somos un pueblo grande, debido a que el Padre va a ser tan evidente lo que se va a hacer en el nombre de Él. Va a ser tan evidente de que las almas lo reconozcan, va a ser tan evidente de que nuevamente muchos van a querer volver a las sendas antiguas. Mira lo que dice el verso 7 y 8. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Detengámonos por un momento en estos dos versos. ¿Será que hay algo tan grande que el Padre no haya hecho por nosotros? Yo creo que cada uno podríamos escribir un libro, unas memorias, hablando de la grandeza de nuestro Padre, porque qué nación, qué alma, qué persona que amando tanto al Padre no pueda decir, mira todo lo que ha hecho. Y eso es lo que se va a ver y va a ser tan evidente en medio de los lugares donde el Padre va a establecer su pueblo o está estableciendo su pueblo. Dice, ¿acaso no hay alguien que pueda tener un Dios tan grande que cuando hable o cuando diga sus promesas no las cumpla? ¿Será que el Padre, cuando hemos estado en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de las situaciones que para nosotros humanamente han sido tan difíciles y que hemos sentido ya totalmente desmayados, totalmente que no podemos, ¿será que acaso mi Padre, que en medio de su poder no nos ha sacado y nos ha dado una nueva oportunidad? ¿Será que no tenemos motivos y razones completamente suficientes y eternas y ya lo demás no valga la pena para poderle servir y decir, realmente amamos a nuestro Padre? ¿Cuánto más podríamos hacer nosotros? En algún momento de tu vida has dicho, es que ya no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de aquí en adelante del Padre. Este sistema se ha encargado de manejar demasiadas estrategias para convencer al ser humano que lo que les está ofreciendo a través de tanta tecnología, a través de tantos cambios, es la mejor solución, que si se quedan atrás van a estar completamente desactualizados o no van a tener la oportunidad más adelante de tener muchas cosas. De eso se ha encargado el sistema en este tiempo. ¿Cuánto más nosotros tenemos la responsabilidad de conocer lo más profundo de su escritura, lo más profundo de mi Padre, para poder darlo a otros y traer esa libertad que tanto anhelan? Cuando lo ha hecho ya en medio de nuestras almas, ¿por qué no hacerlo? Si el mundo se mueve de esa manera tan agresiva, ¿será que el Padre no nos está demandando y diciendo, bueno, ustedes también entren a conquistar de esa manera violenta en el espíritu, violenta a través de ejecutar y poner por obra todo lo que les he enseñado, de ya no temer ni que sus debilidades se enseñoreen, sino que ya es el tiempo de que podamos entender de que el Padre nos ha venido y nos ha demandado a que ese es el tiempo de que pueda reverdecer su pueblo,
de que pueda florecer y de que pueda haber la manifestación de los hijos de mi Padre. Eso es lo que el Padre quiere en este tiempo. Por eso estos dos versos lo hacen en manera de pregunta. Moshe le está diciendo a su pueblo eso. ¿Acaso no hay un Elohá todopoderoso que esté tan cerca a su pueblo que pueda cumplir todo lo que le pide? ¿O que tenga tantos estatutos y juicios que los ponga ahí a nosotros para que podamos ser libres y poder vivir en esa libertad y poder vivir en esa protección y poder dar lo mejor para nuestras generaciones? Es nosotros realmente con lo que hagamos, todo lo que estamos escuchando en ese tiempo, todo lo que el Padre nos está instruyendo, nos pone nosotros en esa posición de saber qué hacer para las nuevas generaciones, de la responsabilidad que no solamente está para con nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de mis hermanos, sino para con todas las personas que nos escuche y tengan su alma dispuesta a seguir al Padre en sus sendas, en la santidad y en la obediencia que Él demanda. Esa es realmente la posición en la que nosotros tenemos que tomar. Por eso tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que estar muy en la presencia del Padre para que el Padre sea el que nos dirija y nos diga qué debemos hacer. Vamos al verso 9. Dice, solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñelos a sus hijos y nietos. Esa versión es la Kadosh. Pero míralo, aquí este verso también es bien tremendo, porque nos está diciendo, por tanto, guárdense. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Esta es la versión Reina Valera 60. Y la tomo porque aquí es muy específica, porque me dice, guárdate y guarda tu alma. Me hace dos especificaciones. Dice, al decirme guárdate, me está diciendo, guárdate de lo que está a tu alrededor. Guárdate de lo que en el medio de ti, en tu entorno, está ahí. Guárdate de eso. Pero me dice, guarda tu alma. También me dice, guarda tu interior. O sea, no solamente tenemos que guardar de lo que permitimos que entre en nuestra alma, también tenemos que guardarnos de lo que puede seducirnos, de lo que nos puede distraer, de lo que nos puede confundir, de lo que puede estar acechando, de lo que puede estar hablando a nuestro alrededor otras voces. Tenemos que cuidarnos también de todo eso. Pero me lo dice de esa manera, con diligencia. Y diligencia significa tizón, significa vehemencia. Y esta vehemencia significa lleno de pasión, con una fuerza impetuosa. Mira cómo nos está diciendo el Padre. Guárdate de lo que está alrededor, guarda tu alma, pero hazlo de una manera llena de pasión, llena de esa fuerza, llena de ese fuego y de esa pasión por los estatutos, por el Padre, por la obra. Eso es lo que nos está diciendo al decirnos que nos guardemos. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, para que no sean faltos de memoria, para que no sean faltos de ese amor, de esa pasión, para que no seamos oidores olvidadizos. Entonces mira la importancia que tiene el que todo lo que el Padre nos ha enseñado lo estemos a toda hora poniendo en obra, no conformándonos, sino que ejecutándolo. Esto es como el atleta. El día que no hace ejercicio, el día que no se ejercita, ese día se va a sentir más cansado, ese día sus músculos van a sentir la falta de esa energía. Eso mismo pasa con la fe, esto mismo pasa con el caminar con el Padre.
Yo todos los días tengo que ejercitarme, tengo todos los días que guardarme. Entonces, el Padre me está diciendo en todo tiempo, hazlo, guárdate, mira, busca mi presencia, alimenta tu fe. Mira, estás conquistando, no te duermas, ojo, ojo con lo que estás escuchando, ojo con lo que estás viendo, ojo con lo que estás permitiendo. Guarda tu alma, aliméntala de la escritura, aliméntala con mi presencia, aliméntala compartiendo con personas, hermanos sabios. No te des ninguna clase de permiso. Dicen, ni se aparten de tu alma todos los días de tu vida. Este apartar significa que no seamos ni rebeldes, ni desleales, ni contumaces. Esa palabra apartarse significa para que tú y yo no seamos falsos. Entonces, el Padre nos está hablando de que no debemos apartarnos en ningún momento. No se tienen que apartar de nuestra vista, dice, de nuestra vida. No tenemos que en ningún momento ser rebeldes a la palabra, en ningún momento tenemos que ser rebeldes a lo que Él nos está diciendo. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y mira que aquí nos está dando la manera de asegurar de que en ningún momento nos vayamos a desviar, en ningún momento vayamos a ser rebeldes. Cuando nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, esto significa que vamos a asegurar de que nos volvamos unos expertos enseñando esto a nuestras generaciones. Cuando dice enseñar, es que todo ese conocimiento, todo ese entendimiento que el Padre nos está dando, va a hacer que se forme ese cerco para las nuevas generaciones. El hecho de que yo le enseñe a otros, el hecho de que yo le enseñe a mis generaciones, el hecho de que el Padre me entregue un pueblo para que yo le enseñe las escrituras, para que le enseñe sus estatutos y sus decretos, eso va a hacer que yo en ningún momento me desvíe, siempre y cuando mi alma ya haya sido procesada, porque nada garantiza. Muchos se han levantado enfrente de una congregación y lo que han hecho es desviarla, pero cuando yo he hecho lo que anteriormente el Padre me estaba enseñando, ¿sí? De que me he aferrado a Él, de que he entendido sus estatutos, de que vivo en la santidad, de que entiendo que esto es para el nombre de Él y por Él. Entonces esto va a hacer que mi vida realmente se mantenga en esa alineada a la voluntad de mi Padre. Eso es lo que me está enseñando. El verso 10 dice, el día que estuviste delante de Yahweh, tu Elohim, en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Aquí la palabra nos está diciendo, recuerden el día que estuvieron delante de mí. Esa palabra delante significa amar, como lo veíamos, y significa cuando se afirmaron, cuando descansaron, cuando se aquietaron, cuando ustedes decidieron callar y estar firmes delante de mí. Ese día que estuvieron en esa posición, cuando su alma estuvo en esa posición de descansar en mí, de escucharme, de aquietarse. Me dice que en Horeb, y Horeb está es un monte de la península del Sinaí. Entonces, cuando estuvieron, me hace referencia que cuando estuvieron en el desierto. ¿Cuántas veces hemos estado en el desierto y el Padre nos ha dicho, estén delante de mí? Estar en el desierto el Padre lo que quiere es que estemos aquietados, estemos callados, estemos confiados y podamos descansar en Él. Y aquí dice, cuando Yahweh me dijo, reúneme. Y ese reunir significa
determinar. Significa que el pueblo estaba en ese momento determinado a enseñar, estaban determinados a escuchar, estaban determinados a obedecer, estaban determinados a comprender inteligentemente con la capacidad de escuchar y poner por obra todo lo que el Padre les iba a decir, para que ellos pudieran comprender que todo lo que el Padre les estaba diciendo que hicieran y aprendieran, lo iban a enseñar a sus hijos, lo iban a enseñar a sus generaciones, porque todo lo que vivieron en el proceso en el desierto, aún desde el monte Oreb, todo era para que sus generaciones las entendieran y nunca se olvidaran de dónde el Padre los había sacado, desde el comienzo, que el pueblo por su pecado y su rebeldía y por todo lo que hicieron que el tiempo se alargara, pero aún así, en cada parada en el desierto, el Padre les enseñó algo diferente, que fue necesario quitar a los que no iban a perseverar, quitar a aquellos que podían llegar a ser tropiezo, porque al fin y al cabo los que perecieron en el desierto, si hubieran entrado, seguramente iban a ser tropiezo de la nueva generación, pero fue necesario quitarse. Por eso era tan importante que Moisés hiciera esa recordación de todo lo que había hecho el Padre en ciertos momentos, etapas en el desierto, para que esta nueva generación comprendiera que solamente de esta manera podía permanecer y ver toda la promesa cumplida cuando entraran a conquistar la tierra. El verso 11 me dice: y se acercaron y pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Mira aquí lo importante de esto. Dice que estuvieron delante, o sea, quietados, aferrados, confiando, descansando en el Padre, aun cuando estaban agotados. Dice, y se acercaron y pusieron al pie del monte. Ese acercarse es que todos se reunieron como uno solo, todos se congregaron. Cuando esa palabra me dice acercarse, significa congregarse, reunirse. Y se pusieron, es decir, se estableció en ellos una restauración, porque esa palabra ponerse significa restaurar. Se restauró el pueblo, se restauró su identidad. Y dice, se pusieron al pie, se pusieron en una condición de humillación. Esta palabra al pie significa humillarse, estar en el fondo, es decir, que fue necesario que todos como congregación se acercaran para ser restaurados, pero era necesario que estuvieran en una posición de humillación, con el rostro a tierra. Y cuando me habla de monte, significa que era un resurgir hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona está en una posición de humillación, el Padre la levanta espiritualmente. Mi ser, mi condición humana se postra, se humilla delante de mi Padre, pero Él se encarga de levantarla espiritualmente. Se encarga de darle la fortaleza, la fuerza que necesita para que se vuelva a levantar y para que sea consumido. Aquí cuando me dice, y ardía en fuego hasta en medio de. Y recordemos que cuando me habla en medio es el alma. Cuando dice, el Padre me levanta, arde su fuego, su presencia en medio de mi alma. Y todas las condiciones externas, porque cuando dice acá en los cielos, tinieblas, en las nubes y en la oscuridad, me está hablando, cuando me habla de cielo, me dice, hace referencia a todo lo que me rodea, a los shamayim, a todo lo que está en mi alrededor, en la atmósfera. También me habla de las tinieblas, es decir, de la oscuridad.
de ennegrecer, de todo el entenebrecimiento que está en mi alrededor. Cuando hace referencia a la nube, dice, significa de actuar encubiertamente. Me hace referencia a toda la hechicería, adivinos, brujería. Y cuando me habla de oscuridad, se tiene que ver con descolgarse, es el significado. Dice cuando me quieran quitar de la posición. Entonces, miren lo que pasa. Él dice cuando se acercaron, cuando se congregaron, cuando fue restaurado su alma gracias a la humillación y el Padre levantó sus almas y aún sus almas las llevó a una condición espiritual más grande, aun cuando en medio de ustedes habían cosas, oscuridad, cuando había hechicería, aun cuando había brujería, aun cuando habían cosas que querían sacarlos de la posición en la que el Padre ya los ha tenido. Así el Padre nos está diciendo, aún en medio, recuerden cuando yo los levanté y los he fortalecido en medio de tantas pruebas, en medio del desierto que han tenido que vivir, y los he fortalecido, los he llenado de mi presencia, y aun cuando han venido sobre sus vidas brujería, aun cuando han querido venir sobre su vida tanta oscuridad, cuando han querido sacarlo de la posición en que el Padre les ha dado, cuando han venido a hablar de ustedes y decir que ustedes no pueden, cuando han querido decir, ustedes han querido desistir, aún en medio de eso, el Padre nos ha levantado. Por eso no es en vano lo que tú y yo hemos vivido en este tiempo. Nunca vayamos a tener en poco cada prueba, cada situación difícil, cada circunstancia, cada lágrima, cada cosa que el Padre nos haya dado, porque para todo el Padre lo ha permitido, porque si no, lo que eres tú ahorita y lo que soy yo, no seríamos gracias a esas pruebas. El Padre ha tenido que, coloquialmente dicen, meter su mano, aunque sea un antropomorfismo, meter su mano y hacer lo que ha tenido que hacer en medio de nuestra vida para ser lo que tú y yo somos en ese momento, para hacernos confiables, para hacernos aptos, para ser personas donde el Padre diga, bueno, tengo un propósito y un fin con este pueblo. El verso 12 me dice, y habló Yahweh con ustedes de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Eso significa que estando en la condición anterior de humillación, estando en esa condición donde estaba yo menguando, abnegándome para que el Padre creciera en mí, el Padre nos habla que así es como se hallan cada cosa, así hayan cosas que no comprendamos, solo nos basta es creer. Tú y yo tenemos que entender que eso es emuná. El Padre nos da su palabra y nosotros la creemos con los ojos cerrados, porque ya no vivimos por vista, sino por la emuná. Y así es todo esto que el Padre nos está diciendo. Para muchos a nuestro alrededor va a ser locura. Para muchos a nuestro alrededor nos van a decir que estamos retrocediendo, que estamos, porque para las personas que no son entendidas estas cosas, simplemente dice ustedes porque dejan la comodidad y se van allá sin saber qué van a hacer. Pero como nosotros vivimos por la emuná, nosotros vivimos por lo que el Padre nos está hablando y estamos creyendo a sus promesas, porque aunque en nuestros ojos, los que tenemos una edad más adulta, vamos a ver algunas cosas, sabemos y entendemos que la brecha, en la que estamos parados por nuestras generaciones, ellos son los que van, aunque cosas más difíciles, pero ellos son los que van a ver todo lo que está aconteciendo a través de las escrituras, en los que nos está hablando el Padre. Vamos a ver un pueblo florecer, porque eso es lo que creemos. Amén. Que los hijos de mis hijos van a tener la fuerza suficiente, la presencia de mi Padre para poder alcanzar
todo lo que el Padre está hablando a través de sus escrituras. Y así va a ser con todos los hijos de nuestra casa. Entonces es por eso que perseveramos y creemos. El verso 13 dice, y Él nos anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, o en otra versión, las 10 palabras, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí Él también vuelve y recuerda que Él nos hizo un pacto, Él nos dio un pacto. Y este pacto significa que nos dio de comer de su palabra. Fue el pacto de que Él iba a estar con nosotros, de que su palabra iba a estar siempre en nosotros, de que su palabra viviente, Yeshua, iba a permanecer en nosotros desde el comienzo hasta el final. Él dice que nos mandó, y ese mandó significa constituir y gobernar. O sea, Él nos anunció su escritura a través de Yeshua, de su palabra, de su Torah viviente, y que nos mandó, es decir, nos dijo que gobernara sobre nuestra vida y sobre el pueblo que nos daban. Dice que nos dio los 10 mandamientos y este 10 significa, hace referencia a completo, hace referencia a riqueza, hace referencia a prosperar. Este 10 hace referencia a esto. Y nos hace prosperar, ¿qué? La palabra. ¿Sí? Nos mandó a que prosperáramos a través de la palabra. Nos mandó a que prosperáramos a través del pacto que es Yeshua. Y los grabó, cuando habla de escribir, significa que los grabó en 2 tablas. Y este 2 significa que lo grabó en su pueblo. Lo grabó primero en tu casa, en tu alma. Y los grabó en un pueblo, en una descendencia. Los dejó implantados para que los pusiéramos por obra de manera perpetua. Para que edificáramos. Para que esto brillara en medio de su pueblo. Para eso el Padre nos entregó sus mandamientos y nos está recordando que nos anunció un pacto. El verso 14 nos dice, a mí también, ya para ir finalizando esta primera parte, porque pues son muchos versos que nos habla este capítulo 4, y para no dejar la enseñanza en la mitad, vamos a ponerlo en 2 partes. Pero ya para ir finalizando esta primera parte, vamos hasta el verso 14 y dice a mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios para que los pusiera por obra en la tierra a la cual pasan a tomar posesión de ella. Aquí el Padre, Moisés también le estaba diciendo al pueblo, recuerden que esto primero me lo dijo a mí el Padre. Entonces aquel que el Padre levanta como cabeza es a la primera persona o a la pareja, son las primeras personas que el Padre le está diciendo, mira que te mando a ti que pongas por obra esto. Porque al que más se le da, más se le demanda. Porque al que más se le entrega, el Padre le va a pedir mayor cuenta de esto. Dice Moshe, a mí también me mandó Yahweh esto, a que enseñara. Y eso era lo que Moisés estaba haciendo a su pueblo. Por eso cada cosa que el Padre le demande a cada siervo y sierva puesta por él como cabeza de un pueblo, es al que primero se le va a demandar las cosas. Es al que primero se le va a decir, bueno, venga, ¿dónde están todos los estatutos, todos los decretos, todos los juicios, todo lo que yo le dije a usted que hiciera y se moviera de esta manera? A que los pusiera por obra primero en su vida, en su familia, en su hogar, para con esta tierra, para con este pueblo, para que ustedes, como los que van delante, puedan pasar y tomar posesión de esa tierra que yo les estoy dando. Entonces, mira la gran importancia que tiene esta palabra de recordación a través de Devarim para estos tiempos. Cada tiempo es diferente. Para cada tiempo el Padre levantaba siervos
de unción, siervos de comunión. En este tiempo el Padre se ha placido tomar de su remanente en cada lugar de la tierra para que su nombre resurja, porque no solamente, tal vez habrán muchos que piensen, no, pero es que ¿dónde está el Padre? Porque la maldad se ha incrementado, la maldad se ha aumentado y el Padre ¿dónde está? Pero donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y esa es una realidad. Por eso el Padre nos está haciendo énfasis en que recordemos todo lo que Él nos ha dicho, lo pongamos por obra y que esto sea nuestro cerco y que tengamos la valentía y la decisión de tomar en posesión como Él nos está demandando la tierra que nos está entregando. Se lo dijo al pueblo y su palabra es vigente. Su palabra no fue escrita solamente para un pasado, la palabra fue escrita para un presente y para un futuro. Entonces, como su palabra es vigente, todo lo que nos está diciendo a través de Devarim, tenemos que hacerlo tal cual también para este tiempo. Así es que mira la responsabilidad que se nos presenta delante del día de hoy, pero sabemos que el Padre nos está diciendo que estamos aferrados, que nos aferremos, que guardemos su palabra, porque Él va a estar siempre delante de nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos haciendo su voluntad. Así es que, queridos hermanos, que el Padre bendito les bendiga en este hermoso día de Shabbat. Shalom, shalom.